Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Elizabeth Hernández Vigil y este es un video educativo que forma parte de una actividad, de una tarea, ya que estoy estudiando el cuarto semestre de la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa y la materia es sistema de tutorías presenciales y a distancia. A lo largo de este video educativo vamos a estar hablando acerca de dos presentaciones. La primera con la que quiero empezar es esta que habla acerca de la educación virtual en el siglo XXI, ya que nos va a permitir hacer un recorrido acerca de todos los cambios que ha tenido la educación, probablemente desde los años 1800 hasta la época actual. El documento es de Hernández Ortiz Habacuc y el tema es la educación virtual en el siglo XXI, que publicó en la revista de investigación educativa duranguense. Introducción. La educación virtual en el siglo XXI plantea nuevos desafíos pedagógicos, como señala Pozo. Aún conviven contenidos del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. La educación virtual surge entonces como una evolución de la educación presencial impulsada por los avances tecnológicos, aunque su adopción no ha sido uniforme y genera muchas posturas encontradas, ya que hay defensores y críticos. Además, como lo indica Prensky en el 2010, los estudiantes actuales son nativos digitales, capaces y confiados en el uso de las nuevas tecnologías. Como les comentaba hace rato, vamos a hablar acerca de las perspectivas de la educación virtual en el siglo XXI y los modelos y tipologías de la tutoría virtual. Así mismo, al finalizar, hablaremos acerca de unas conclusiones. Para poder abordar toda la historia de la educación a distancia, se ha dividido en 5 generaciones. Vamos a hablar acerca de la primera. La primera generación es enseñanza por correspondencia. Esta inicia alrededor de los años 1830 hasta 1960. Y en esta generación solo se ofertaban cursos relacionados a oficios, profesiones como taquigrafía, contabilidad, apreciación literaria, entre otros. La función del tutor se limitaba únicamente a enviar el material vía correo y el alumno era abandonado a su suerte. Ya no existía un seguimiento como tal, que es llamada o conocida como enseñanza multimedia. Esta está centrada en actividades instruccionales y extiende sus servicios a través de videoconferencias y audioconferencias. La función del tutor se trasladan sus saberes y prácticas a los medios tecnológicos y no se cuenta con personal capacitado que acompañe el proceso educativo o de capacitación. Incluye conceptos como reconstrucción o reorganización de la experiencia, llamada modelo Blended Learning, y esta abarca de los años 1985 a 1995. Se caracteriza porque combina la educación presencial con la educación en línea, incorporando el uso de nuevas tecnologías como la televisión, videoconferencia y el empleo de computadoras y software especializado para cursos en línea. Si bien en esta generación se promueve una interacción entre docente y estudiante, el aprendizaje sigue estando centrado en el profesor y se emplea una aula remota para reproducir la enseñanza tradicional, conocida como de enseñanza virtual. Abarca de los años 1995 a los 2005. Su característica fundamental es el feedback y el tutor manifiesta una retroalimentación a la participación de sus alumnos mediante foros, chats, blogs, correos electrónicos, wikis, entre otros. Como Mobile Learning y U-Learning, aquí el aprendizaje flexible es inteligente, hay sistemas de respuestas automatizada, hay bases de datos inteligentes y hay simulación del tutor y demás compañeros. Esa es la generación en la que estamos actualmente desde 2005 para acá, en la que estamos viviendo. Bien, para terminar de analizar este documento, comentar acerca o el papel de México en la educación a distancia. Se puede decir que México es pionero y tenemos aquí unas fechas que resaltan algunos acontecimientos importantes. En 1947, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio inició un programa para el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. En 1968 se crearon los Centros de Educación Básica de Adultos y en 1971 nace la telesecundaria y el Centro de Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados para la Educación. Para 1973 se creó la preparatoria abierta y en 1974 el Instituto Politécnico Nacional creó el sistema abierto de enseñanza. Bueno, vaya con ellos, ¿verdad? Conclusiones.
La educación virtual en México, como en muchos otros países, enfrenta un proceso de transición que exige replantear las prácticas y pues desarrollar nuevas competencias tanto en los estudiantes como en los tutores. Esta educación virtual representa una evolución necesaria porque pues la tecnología ha estado avanzando, pero sigue habiendo retos como lo son la gestión del tiempo, la autodisciplina y el autoaprendizaje por parte de los alumnos, ya que tienden a haber muchos distractores cuando utilizamos algún sistema como una computadora, las redes sociales, el navegar en internet, pues representan distractores. Además de que hay que considerar que muchos de los tutores pues vienen de una formación presencial y también están capacitados para una educación presencial. Hay que pensar entonces en estas nuevas formas de preparar a los tutores del mañana, acordes claro con las necesidades de los nativos digitales. Las referencias del documento que analizamos es de, pues las dejo en esta parte, como comentábamos, es de Hernández Ortiz y el tema es la educación virtual en el siglo XXI, publicado en la revista de investigación educativa duranguense. Gracias. Bien, pasamos ahora a la segunda presentación. En esta vamos a contextualizar o a aterrizar lo que es el tutor virtual, ya pues en una aula de enseñanza, ya sea virtual o presencial. Vamos. El documento que analizamos para llevar a cabo esa segunda presentación es titulado La evolución del proceso de tutorización, que fue elaborado por Yolanda Guiner Manso, María José Muriel de los Reyes y Francisco Javier Toledano Redondo. El temario a grandes rasgos que vamos a abordar en esta presentación es la evolución de de la acción tutorial, las modalidades de la acción tutorial, propuestas de clasificación de la acción tutorial, conclusiones y por supuesto las referencias. Como comentábamos al principio, la presente es una presentación que nos permitirá visualizar la evolución de la tutoría, muestra lo encontrado y realizado en la Universidad de Cádiz en varias asignaturas de finanzas y cómo la tutoría ayudó a mejorar el desempeño de los alumnos. La tutoría, recordemos, es uno de los recursos que emplea el docente y el cual presenta variaciones que se vislumbran en el contenido de esta presentación. Sobre todo si nos referimos a la tutoría presencial o virtual, así como los beneficios encontrados en el análisis realizado a las prácticas de tutorización en las asignaturas de finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. Bien, comenzamos. Evolución de la acción tutorial. Tenemos una definición que es la tutoría universitaria, que es entendida como un conjunto de todas las actividades, actitudes, procesos, intercambios personales y profesionales que caracterizan la relación entre el docente y los estudiantes. Y también tenemos otra definición sobre lo que es la tutoría, que es un proceso orientador en el que el profesor tutor y los alumnos se encuentran en un espacio común para, de mutuo acuerdo, con un marco teórico referencial y una planificación previa, el primero ayuda al segundo en aspectos académicos y o profesionales, y juntos pueden establecer un proyecto de trabajo que conduzca a la posibilidad de que el estudiante pueda diseñar y desarrollar su plan de carrera. Eso según Barrón en el 2009. Bien, veamos ahora la definición sobre el tutor o el asesor académico. Es esa persona que ejerce la función de guiar, orientar e informar al estudiante con su formación intelectual, bueno, en su formación intelectual, académica y profesional. Bien, hemos llegado al punto en el que vamos a hablar acerca de las modalidades. Modalidades de la tutoría. Tenemos la tutoría académica presencial y la tutoría académica virtual. La tutoría académica presencial se refiere cuando el profesor es tutor de más o menos un numeroso grupo de alumnos a los que les imparte docencia de una asignatura, habitualmente en el aula, aunque también puede ser semipresencial y puede haber tutorías grupales o individuales. Por el otro lado tenemos la tutoría académica virtual, que es cuando se utilizan los recursos que proporcionan las tecnologías de la información y comunicación para establecer las relaciones entre el profesor y el alumno, como lo son el correo electrónico, el chat, el foro y los foros de diálogo, etcétera. Tenemos también una modalidad que se llama tutorías entre iguales, donde podemos ver que esta labor es desempeñada por los alumnos, que generalmente son de una misma titulación, y tiene una serie de ventajas. La principal es que reduce la distancia y refuerza la empatía entre los interlocutores, es decir, entre los compañeros, y generalmente tiene un carácter voluntario. El documento que estudiamos menciona una serie de propuestas de clasificación de la acción tutorial a través de las experiencias de innovación docente. Vamos a leer algunas de ellas para que nos demos una idea. Tenemos la tutoría académica presencial individual, la tutoría académica presencial colectiva programada, la tutoría académica presencial entre iguales,
la tutoría académica virtual en aulas delegadas, la tutoría académica no presencial en el campus virtual y así una larga lista sobre ejemplos de tutorías académicas. Bien, si nos enfocamos a la tutoría académica presencial, podemos ver que puede ser de tres tipos. La primera es individual, donde se resuelve dudas de corte académico como cualquier otra dificultad que tenga el estudiante. Tenemos también la colectiva programada, que es donde los alumnos plantean dudas que el profesor resuelve. Generalmente se establecen varias tutorías programadas y permite analizar el progreso de los estudiantes en conjunto. Y tenemos la tutoría entre iguales, que comentamos hace rato. En esta los alumnos se acercan a un compañero que viene a orientarlos. No se busca el apoyo de un tutor o de alguien de mayor edad, sino que es un compañero el que los apoya. Bien, en relación a la tutoría académica no presencial en el campus virtual, se encontró que los alumnos interactuaban con mayor facilidad al estar inmersos en un foro virtual. Probablemente es el anonimato el que les ha brindado una serie de seguridad, ¿sí? Eso según Jenner. Aquí tenemos otro ejemplo de la tutoría. Esta se llama tutoría entre iguales presencial tutelada al proyecto ALAS, que en el proyecto ALAS, llamado así porque son alumnos asesores, inició el proyecto inició en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el curso académico del 2001-2002 y fue uno de los precursores de los actuales programas de acogida a estudiantes de nuevo ingreso. Este programa ha sido de gran ayuda puesto que se percibe un acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso en la universidad, al tener a los compañeros más experimentados de guías. Entonces en eso consiste el proyecto, ¿verdad? En que algún compañero o un alumno lo asesora al que va entrando en la universidad. Y tenemos otro ejemplo, la tutoría entre iguales virtual tutelada a través de foros, donde en un foro de internet se debe utilizar en un contexto académico con un lenguaje correcto, profesional y que desarrolle en el alumno capacidades personales y profesionales que tendrá que aplicar en su futuro entorno laboral. En cuanto a la tutoría entre iguales virtual no tutelada a través de foros, se encontró que los alumnos pueden participar apoyando a otros compañeros si tienen alguna duda. Aquí también notamos, bueno, se notó que los estudiantes valoraban el apoyo mutuo y al mismo tiempo valoraban de forma negativa las faltas de respeto y digamos también cuando usan el lenguaje no de forma correcta. Tenemos también la tutoría entre iguales virtuales tutelada a través de foros para el fomento del espíritu crítico, donde se buscaba desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico. Se busca entonces ir más allá. Ahora se tiene planteado que a los alumnos se les invite a cuestionar sobre lo que se les enseña como verdadero, de tal forma que ellos no acepten del todo lo que se les muestra, sino que ellos tienden a cuestionar. De esta forma se desarrolla en ellos el espíritu crítico. En conclusión, se observó que la tutoría puede darse no solo de maestro a alumno y que más que una obligación es algo necesario para que los alumnos puedan aprender y desenvolverse en el grado educativo en el que se encuentran. Recordemos que se aprende también entre compañeros y es motivante, además de que se fortalecen otras habilidades como la escucha y el respeto. Las tutorías se apoyan también en las tecnologías de la información y se hacen más accesible con el uso de ellas. La interacción que se da en el mundo virtual es relevante puesto que subsana muchas de las necesidades de acompañamiento que existen en el trayecto educativo de los estudiantes cuando estudian a distancia. En cuanto a las referencias de este documento que se tomó para elaborar esta presentación, como comentamos al principio, aquí aparece Giner Manso, Muriel de los Reyes y Toledano Redondo en el texto que se llama De la tutoría presencial a la virtual, la evolución del proceso de tutorización de la revista de docencia universitaria, publicado, recuperado en el año 2023. Bueno, pues hasta aquí la presentación de estos dos documentos. Esperamos haya sido de su ayuda o de su apoyo y pues de todas formas están las referencias por si quieren consultar los documentos oficiales o los originales. Y pues muchas gracias.